CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en exclusiva en su primera entrevista la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala. Va a estar con nosotros, agenda abierta, aquí en CNN Prime. Entre otras cosas, el futuro, su proyecto para la Universidad de Chile, pero también toda la polémica y los casos judiciales que rodean al Club Deportivo Universidad de Chile y más, su postura sobre temas nacionales y la educación, por ejemplo. Comencemos entonces con estos titulares. El ministro Jorge Quirós defendió el Plan de Reconstrucción Nacional ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde inició su segundo trámite constitucional. En la tarde asistió a la misma comisión, pero de la Cámara, para exponer el proyecto que aumenta la deuda pública en 6.200 millones de dólares, instancia donde debió responder a los cuestionamientos de la oposición. El gobierno insistió en que la actual Ley General de Bancos ya permite el levantamiento del secreto bancario y que esa es una medida que debe ser autorizada por un juez. Esto luego de la detención de un ejecutivo bancario por su presunta colaboración con el Tren de Aragua. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agregó que se debe avanzar en la integración de datos y en la regulación de las criptomonedas. Incidentes en el centro de Santiago y estudiantes heridos, entre ellos una alumna de Derecho de la Universidad de Chile que terminó con fracturas en el rostro, fue el resultado de la marcha convocada por la CONFECH. Esto tras la decisión de la delegación presidencial de la región metropolitana de autorizar la manifestación entre Los Héroes y la estación Ecuador del Metro en contra del trazado solicitado inicialmente. Y en noticias internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el apoyo de Donald Trump al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella. El mandatario aseguró que cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzó el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional, tenso diálogo en la Comisión de Hacienda del Senado, donde el ministro Quirós se abrió a la modificación de artículos. Natalia Muñoz tiene el informe. El protagonista de la agenda legislativa del gobierno comenzó defendiendo el Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado y en la tarde fue a la misma instancia, pero en la Cámara, por el ingreso del proyecto que pide aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares. Proyectos separados y paralelos, pero que se unen por el déficit fiscal. ¿Por qué no hay contradicción? Porque la ley que estamos promoviendo de reconstrucción y desarrollo económico y social es una ley que va a mejorar el crecimiento del país. Porque lo que Chile necesita, está cada vez más claro, es más crecimiento. Más crecimiento para generar más empleo, pero también para generar más recaudación. El problema en Chile es que la recaudación no sube porque el país no crece. Decreto fiscal que aún no conocemos, pero sí el informe de finanzas públicas que anota déficit de 2,4% en el balance efectivo. Ya con las advertencias de déficit hasta 2031 en la ley miscelánea, la discusión se vuelve más tensa. Al gobierno le toca justo en un escenario de muchas contradicciones. Conocíamos el informe de finanzas públicas el día de ayer, donde no se incorporaba elementos precisamente del impacto que va a generar esta mega reforma tributaria con respecto al aumento del déficit fiscal, con el aumento de la deuda. Todos vamos a tener que endeudarnos, pagar los intereses, pagar la cuenta de esa deuda, todos los chilenos, para que se le rebajen los impuestos a las grandes empresas. Entonces, nos parece que estos 49 artículos que no tienen nada que ver con los primeros 3, que son respecto de reconstrucción, era necesario tener un diálogo amplio. Es que con más deuda este 2026 nuestro país queda por el borde del límite del 45% del PIB, por lo que el Ejecutivo anunció medidas de contención de gasto para el proyecto de reconstrucción nacional, que involucran directamente educación. 40% de los alumnos que están hoy día en esta institución de educación superior están siguiendo carreras que no tienen retorno. Después tenemos una siguiente medida que básicamente copia textual el proyecto actual del FES, y que es que el aumento del umbral para la extensión de gratuidad
a los deciles que están por arriba del sexto. Además, se aumenta el cupo y los incentivos al retiro de funcionarios públicos, endurecimiento de sanciones por uso indebido de licencias médicas y el aumento de pena del delito de contrabando de tabaco, lo que suma cerca de 590 millones de dólares en contención del gasto público. El proyecto de ley de reconstrucción es un proyecto a largo plazo, es decir, no se ejecutaría de manera inmediata. Por ende, estas dos cosas perfectamente pueden ir en paralelo. Ahora, si podemos hacer las mejoras que correspondan o si existen puntos de negociación para poder avanzar con una buena aprobación, por lo menos aquí en el Senado, yo por lo menos siempre voy a estar dispuesta para que podamos negociar. A citar al FMI, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Es el único lugar del mundo donde la izquierda defiende al FMI. ¿Qué viene ahora? ¿Van a defender a Vigi? ¿A Sergio de Castro? Todo les sirve para votar en contra. Entonces, tal vez el camino sea decir, hagamos un esfuerzo entre todos para que volvamos a crecer. Dentro del tenso debate, Hacienda dice que no insistirá con el artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá la norma de la franquicia tributaria del CEMSE, pero con modificaciones. Aquí no va a haber ni un tsunami de indicaciones, pero tampoco debe haber una imposición por parte del ministro Quirós. Por eso le pedimos al senador Macaya, que es presidente de la Comisión de Hacienda, que dé los espacios y el tiempo necesario para dar un debate real, de fondo, frente a una reforma que no tiene prestigio técnico. No estamos disponibles para votar una reforma a sobre cerrado. Sí disponibles al diálogo real, no al diálogo de algunos sectores que dicen por la prensa que están disponibles al diálogo, pero que sabemos que van a votar siempre en contra de la idea de legislar. Un debate que recién comienza y que continuará en la Comisión de Hacienda, donde los senadores piden la presencia del ministro Quirós en cada sesión. Bueno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a revisar, como les decíamos, la petición del gobierno de ampliar la deuda pública. Vamos a ir de inmediato con Nicolás Donoso para tener más detalles desde el Congreso Nacional. Bien tensas estas reuniones, Nicolás. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Como bien tú lo decías, ha sido bastante tenso porque además el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como estaban señalando en la nota anterior, tuvo que comparecer en un primer momento ante la Comisión de Hacienda del Senado por el proyecto de reconstrucción, pero por la tarde hizo lo propio ante la Comisión de Hacienda, pero de la Cámara de Diputados, por este proyecto que autoriza entonces el endeudamiento adicional para asegurar el financiamiento para el 2026, como ellos lo han ido señalando. Es un proyecto que ingresa durante esta jornada, rápidamente se da cuenta en sala de la Cámara con urgencia suma. Eso quiere decir que en 15 días el proyecto tiene que estar no solamente despachado de la Comisión de Hacienda, sino que también siendo votado en la sala de la Cámara de Diputados para que este mismo mes se pueda pasar ya al Senado a ser debatida esta iniciativa que ha generado cierta controversia no solamente en grandes sectores de la oposición, sino que también, por ejemplo, la Democracia Cristiana ya ha anunciado su voto en contra, el Partido Nacional Libertario, que 24 horas antes había señalado que también iba a rechazar la idea de legislar este proyecto, pero 24 horas después han retrocedido en esa postura, han señalado que van a votar favorablemente. Vamos a ver también cómo eso se puede conjugar con otras instancias o apoyo a otras iniciativas en una especie de negociación con el Ejecutivo, pero lo cierto es que el ambiente fue a ratos tenso, como ha sido la tónica de las comisiones a las que asiste el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien tuvo que defender en un primer momento que la manera en que recibe nuevamente el país, la situación financiera, el estrés también fiscal que se ha ido generando, y él apuntaba también a la sobreestimación de ingresos y a la subestimación de gastos que ha sido generada por la administración del expresidente Gabriel Boric, un fantasma que en todo caso persiguió a la administración del exmandatario durante tramitaciones de discusión presupuestaria, de reajuste del sector público, y que ahora el gobierno del presidente José Antonio Kast ha buscado nuevamente relevar para justificar de alguna forma la presentación de esta iniciativa. Hay que decir también que a lo largo de la locución del secretario de Estado ante la Comisión se refirió a algunos aspectos del por qué el país, o sea, se pide más bien que se termine endeudando, por ejemplo, lo que respecta a mayor déficit, el efecto del tipo de cambio, así como también los compromisos de pagos ineludibles. Y también él termina señalando que no es contraproducente estar tramitando en paralelo el proyecto de reconstrucción y de reactivación económica con este proyecto de endeudamiento, sino que van de la mano para eventualmente poder generar lo que hemos señalado a lo largo también de las últimas semanas y lo que ha señalado el gobierno en el fondo: mayor inversión, mayor crecimiento económico, y que eso va a ir de la mano con subir las cifras de empleo y por consiguiente bajar las cifras de desempleo. Pasamos a escuchar al ministro Quirós. Y ahí completamos la explicación de la suma: los 3.800 millones de mayor déficit, 900 millones de dólares por efecto tipo cambio y 1.500 millones de dólares por compromiso de pago que los consideramos ineludibles, básicamente reducir a los proveedores y tener un mínimo de caja para funcionar.
para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, que fueron contempladas en el presupuesto del año pasado, en materia de gasto, incumplimiento legal, necesitamos esta autorización para emitir más deuda. Y eso nos conduce al artículo 1 del proyecto de ley, que es básicamente la autorización para emitir deuda por 6.200 millones de dólares. Quiero decir que esta emisión, el mercado la estaba esperando. Hemos visto la reacción del mercado después del anuncio. Son mínimos cambios. No hay cambios prácticamente en las tasas. Han sido absorbidas las emisiones que estaban previstas sin mayores cambios en los spreads. Por supuesto, Mónica, también hay que decir que la exposición del ministro de Hacienda durante cerca de 2 horas no convenció nuevamente a los parlamentarios de oposición, no solamente del Frente Amplio del Partido Comunista, sino que también del Socialismo Democrático. Así lo expresa, de hecho, el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, porque él insiste que sí hay una contradicción entre estar tramitando una reforma de reconstrucción o de reactivación económica, la más relevante para el gobierno, para las pretensiones también del Ejecutivo, que ya se encuentra en segundo trámite, con haber ingresado ya cuando justamente empieza oficialmente el segundo trámite de ese proyecto, este proyecto de endeudamiento por más de 6.000 millones de dólares, porque también además desde la oposición siguen insistiendo que no puede ser que el país busque endeudarse más cuando en paralelo se está tramitando una reforma que, señala el parlamentario, beneficia a los superricos. Pasamos a escuchar al diputado Bianchi. Es imposible no relacionar la presentación del proyecto que nos traen hoy con la reforma que pasó de manera express por esta comisión y por esta Cámara. Sería de la mayor irresponsabilidad de una acción pública el que en paralelo, mientras estoy tramitando o comenzando a tramitar un proyecto donde, dado los descubrimientos que hemos hecho, tengo que volver a endeudar al país en 6.200 millones de dólares. Y en el Senado, en paralelo, está la discusión de una reforma que, lo que hace es tener un nuevo forado económico de 4.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que voy a priorizar? ¿Qué es lo que voy a poner primero? El diputado y presidente de esta comisión, el diputado, hablamos del republicano Agustín Romero, también ya ha ido marcando ciertos límites, ha señalado que este proyecto está con suma urgencia, por tanto se va a ir tramitando con celeridad en las próximas sesiones a contrapelo de las pretensiones de la oposición, y él advierte que, a diferencia de lo que se hizo en el proyecto de reconstrucción, donde fue señalado este tsunami de indicaciones que terminaron con más de 1.600 y que de hecho terminó en una jornada de madrugada el despacho de la Comisión de Hacienda para la Cámara, finalmente aquello no se va a replicar y que se va a hacer cumplir también la suma urgencia del proyecto. Se lo remarca el diputado, quien también define el cronograma de trabajo entonces en las próximas sesiones, a quien pasamos a escuchar. Lo que se ha acordado para continuar la tramitación es que vamos a invitar al Consejo Fiscal Autónomo para que pueda presentarnos su opinión respecto de la necesidad que tiene Chile en este minuto de la hacienda pública de endeudarse. Esto hay que decirlo con toda claridad y quedó demostrado. Primero, 3.800 de mayor déficit, 900 que podría ser una parte relacionada con el tipo de cambio que podríamos tal vez sacar de la administración anterior, pero lo otro sí, 1.500 millones de dólares con deuda de proveedores, que no hay un solo peso probablemente de que sea responsabilidad del gobierno actual. Pero el Estado es uno solo y el Estado tiene que responder, y por lo tanto hoy día estamos para solucionar el problema y hacernos cargo de eso. Así las cosas, entonces, ya en los próximos días, como decíamos, va a continuar la tramitación de este proyecto, donde lo que termine señalando el Consejo Fiscal Autónomo a través de su presidenta Paula Benavides, hacer un organismo técnico, autónomo e independiente, puede ser decisivo, tal como lo ha sido, por ejemplo, en el proyecto de reconstrucción y reactivación económica y de otras iniciativas del expresidente, por ejemplo, Gabriel Boric. Y es un proyecto, en todo caso, que ya se prevé que las próximas cerca de 2 semanas se pueda poner ya el despacho de la Comisión de Hacienda para que se ponga en votación en la sala de la Cámara, en una iniciativa que inclusive ya ha sido defendida durante esta jornada, Mónica, por el viceministro Claudio Alvarado, quien en todo caso cuestionó las críticas que ha realizado la oposición al ingreso de este proyecto. Muchísimas gracias por toda la información con Nicolás Donoso desde el Congreso Nacional. Viene difícil esa negociación y seguimos muy atentos. Buenas noches. Buenas noches. Así
Hacemos una pausa bien breve y al regreso vamos a estar con la primera entrevista que va a dar aquí en CNN Chile, la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Misala. Mucho que conversar, así es que esperemos. Bueno, y en su primera entrevista como rectora electa nos acompaña Alejandra Misala, rectora electa de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Estoy encantada de estar acá. Lo primero que queremos preguntarles, ¿qué significa para usted en lo personal ser rectora de la Universidad de Chile y además con el hito de que después de no tener nunca una rectora, tras Rosa de Bes, segunda vez una mujer a la cabeza de una de las principales universidades de Chile? Bueno, primero es un honor ser la rectora de la Universidad de Chile, una universidad señera en el país y además... como tú dices, claro, ser la segunda mujer en tener este cargo, para mí era súper importante. Era súper importante que los 4 años de la rectora de Bes, que han sido muy, muy buenos 4 años para la universidad, no fueran un paréntesis y que luego siguiéramos teniendo rectores hombres. Entonces, para mí es importante eso, como marcar de que una mujer le pasa el mando a otra mujer y para eso... Yo creo que y me lo han dicho mucho cuando me han escrito ahora y felicitándome, para muchas personas esto ha sido un hito, o sea, de que efectivamente tengamos una mujer por los próximos 4 años también como rectora de la universidad. Si tuviéramos que resumirlo, ¿cuál es el corazón del proyecto que usted le ofreció a la comunidad de la Universidad de Chile? Bueno, es un proyecto que habla de los 3 principales tareas que hacemos en la universidad. Uno es la formación, una formación mucho más flexible, más articulada entre pregrado y posgrado y también más interdisciplinaria. Nuestros estudiantes cada vez están pidiendo más flexibilidad y tener la posibilidad de tener unas carreras más amplias. Entiendo. Y eso es una de las cosas que yo ofrecía. Y lo otro también es potenciar la investigación. Es muy importante para nosotros. Un sello de la universidad es la investigación. Que la vuelve una universidad compleja. Es una universidad compleja, entonces es una investigación que además a mí me interesa que también sea muy interdisciplinaria y de cara a los desafíos que tiene el país. O sea, que nosotros podamos como universidad responder a los desafíos que tiene el país. Y luego todo lo que tiene que ver con vinculación con la sociedad, con el medio, también, y vincular eso, porque nosotros siempre hacemos vinculación con el medio desde nuestra investigación, pero también involucrar allí la docencia, o sea, que nuestros estudiantes también participen en la vinculación con el medio. ¿Cuál diría usted que son las mayores deficiencias o puntos críticos hoy día en la Universidad de Chile? Por ejemplo, cuando uno conversa con los alumnos, estuve recién hace poco entrevistando a la nueva presidenta de la FED, también una mujer a todo esto, hablaba, entre otros temas, de la infraestructura. ¿Cuál diría usted que son los puntos críticos de la universidad? Bueno, hemos ido avanzando en infraestructura. Efectivamente, hay diferencias todavía entre las facultades. Pero, por ejemplo, Vicuña Maquena 20, que probablemente tú lo conoces. Sí, una maravilla. Ahí hay un espacio que es obviamente la parte de la sinfónica, el coro, el ballet, pero hay otra parte que es académica, donde están hoy día el Instituto de Estudios Internacional, el Instituto de Educación y la Facultad de Gobierno, que no tenían buenos espacios. Entonces ya ahí hubo una mejora importante. Pero, por ejemplo, todavía tenemos que trabajar con la Facultad de Artes. La Facultad de Artes necesita una infraestructura adecuada. Y ahí pasó algo muy importante recientemente, y eso fue una gracia de las autoridades de la facultad, que se pusieron de acuerdo en vivir todos juntos, por decirlo así, en Juan Gómez Milla. Porque hoy día hay Artes Centro, Artes Juan Gómez Milla, y la idea es poder reunirlos a todos en un solo espacio. ¿Qué le falta a la Universidad de Chile o frente a la irrupción de muchísimas otras casas de estudio? ¿En qué cree usted que se ha ido quedando atrás? O sea, yo creo que infraestructura es un tema y hemos ido avanzando, ¿cierto? Pero hemos ido avanzando. Yo quiero decir eso, que obviamente el esfuerzo que hay que hacer de inversión en infraestructura es enorme, y la universidad lo ha hecho, y lo ha hecho con recursos propios, eso hay que decirlo. Vicuña Maquena 20 son solo recursos de la universidad, y es un esfuerzo enorme. Entonces,
ahora obviamente está el seguir avanzando con la Facultad de Arte y con otras facultades que quieren hacer mejoras. Pero yo creo que eso es un tema que yo también relevé mucho. Yo estoy diciendo que vamos a hacer una inversión de 100.000 millones de pesos en los próximos 4 años en infraestructura. 100.000 y esa infraestructura es infraestructura en ladrillos, pero también infraestructura en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los laboratorios, todo lo que tiene que ver con las necesidades para investigar. Entiendo. Ahora, justamente usted toca un tema que es crítico, el financiamiento. Y por lo mismo, quisiera preguntarle, no le puedo decir todavía rectora, entonces como rectora electa, quisiera preguntarle, ¿cómo quedó para este año con toda la situación en el fondo del país, de los recortes, la Universidad de Chile? ¿Qué porcentaje del financiamiento, es bueno transparentarlo, algunas lo conversamos con la rectora de BES, entrega el Estado? ¿Cuánto aporta el Estado? A ver, si uno habla del financiamiento, por ser una universidad del Estado, es menos del 10%. Eso es el financiamiento. Nosotros tenemos más financiamiento estatal, pero es concursable, al cual pueden acceder todas las universidades. Entonces, con eso uno avanza sobre el 10%. Y todo el resto nosotros tenemos que autofinanciarlo. Y hay un problema en general con el financiamiento que está muy orientado a los estudiantes, a la docencia, a través, por ejemplo, de la gratuidad o del CAE, pero no hay un financiamiento para investigación. Uno basal. Basal para investigación, exactamente, a eso me estoy refiriendo. Y para la universidad es compleja, eso es vital. ¿Qué dice usted cuando algunos rectores, sobre todo algunos de instituciones privadas, sostienen que Chile está poniendo demasiados recursos en la educación universitaria o en la educación superior en general, específicamente además en la universitaria, en comparación con los dineros que destina a la educación inicial? Bueno, yo creo que hay que destinar más dinero a la educación inicial. Sabemos, y hay muchos estudios que dicen que la educación inicial es básica para lo que va a ocurrir más adelante con esos estudiantes, en términos no solamente de si van a ingresar a la universidad, etcétera, sino que la vida completa. O sea, hay estudios para Estados Unidos que han seguido cohortes de... ¿Usted no niega eso? No. Pero lo que yo digo es que efectivamente invertir en investigación es clave para vía un las país. Universidades. Claro. En Chile las universidades son las que investigan. Y es clave porque la investigación en Chile ha dado muestra de que tiene un impacto muy importante en resolver problemas del país. Y en desarrollo. Y en desarrollo, por cierto. Te doy un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con el virus sincicial en Chile, que el primer año, no sé si tú te recuerdas, pero morían bebés. Sí, absolutamente. Nunca más murió un bebé en Chile, nunca más hubo una necesidad imperiosa de camas, de reconvertir camas, porque se dio la información de en qué minuto había que vacunar, con qué había que vacunar. Eso es investigación. Voy a ir pasando por temas de la universidad, temas país también, para ir conociendo quién es la nueva rectora, además, y qué piensa sobre algunos temas. Quisiera preguntarle, ¿cómo vio usted justamente entonces en este contexto los recortes en ciencia y en cultura que se provocaron este año? Yo creo que son complicados los recortes. Es complicado cuando tú no tienes suficientes becas de doctorado, por ejemplo, porque los doctores son los futuros investigadores, los futuros científicos. ¿Usted tiene una visión crítica entonces de los recortes en becas Chile y en las becas al extranjero? No tanto en becas Chile como en becas nacionales. Yo creo que hay que fortalecer. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento, que hay que fortalecer? O sea, hay que fortalecer las becas nacionales. Pero esos recortes son los que le preocupan. Me preocupan mucho porque significa que los programas de doctorado no tienen suficientes estudiantes financiados. Y cuando tú haces un doctorado tienes que tener financiamiento porque tienes que dedicarte. Es muy difícil hacer un doctorado trabajando. A pesar de que la ministra dijo que habían recortes que se hacían, uno por eficiencia y otros que se hacían porque no había una evaluación buena o una evaluación, cuando digo buena, en el sentido que no estaba afinada la evaluación de los beneficios y los retornos sociales y de otro tipo que tenían estas becas. ¿Las becas internas, las becas nacionales? No, las extranjeras. Mira, en realidad en las becas internacionales, yo creo que diferenciaría en lo que son las becas de doctorado internacional y que son las becas de máster, o lo que nosotros llamamos magíster acá. Yo creo que las becas de doctorado internacional son importantes porque significa formación avanzada
de nuestra juventud. Las becas de magíster, yo creo que en Chile hay muy buenos magíster que compiten muy bien con los magísteres extranjeros. Y ahí uno podría pensar si hay alguna área específica donde sería necesario enviar fuera a estudiar jóvenes chilenos. Eso habría que estudiarlo. Pero en doctorado yo creo que es importante salir y sobre todo postdoctorado, porque muchos de nuestros estudiantes de doctorado después tienen una vinculación internacional a través de hacer postdoctorado fuera. O sea, usted sí tiene una buena evaluación de ese retorno. Ahora, entonces sí ha habido recortes que son que se han implementado este año que son complejos. En términos de las becas, ahora no ha habido todavía mayor información sobre futuros recortes y eso yo creo que hay que ser bien cauta y esperar hacia dónde van a ir los recortes. La ministra sí tiene un compromiso de no afectar la investigación, eso lo ha dicho, y tenemos que esperar, digamos, cómo se va a materializar en el presupuesto del próximo año. Que dentro de los recortes se recorte un 10% a cultura. Esto ya es un tema país, le pregunto. ¿Qué opinión tiene usted? Es complejo también, por cierto. ¿Por qué? Porque la cultura es básica para un país. ¿O no? Nosotros no podemos solamente funcionar con lo que es productivo solamente. La cultura abre las mentes de las personas, genera pensamiento crítico. Yo creo que es bien importante invertir en cultura. Es difícil, si un país quiere ser desarrollado también, no invertir en cultura. Cuando el presidente dijo aquella frase de que a veces se financiaba con 500 millones de pesos un libro y que quedaba ahí, que no había producido ningún puesto de empleo, ¿cuál fue su reacción? Bueno, hubo una reacción masiva desde distintos ámbitos, desde la cultura, desde la investigación más tecnológica, por decirlo así. Todo el mundo empezó a dar ejemplos de montones de investigación que se había hecho que tenía un retorno social importantísimo. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. O sea, a veces la investigación no da frutos mañana, pero a la larga, estoy pensando en la investigación básica, porque hay investigación básica, ¿no es cierto?, y investigación aplicada. Estoy hablando de la investigación básica. La investigación básica a veces en el cortísimo plazo uno no ve realmente los frutos, pero sí siempre tiene frutos. O sea, ¿no le gustó la frase? No, no me gustó la frase, porque yo creo, en general, yo diría al mundo académico, científico, es una frase que no fue adecuada en realidad. Y yo creo que no creo que el presidente piense que no sirve. Yo creo que a veces son ejemplos que uno da y que nada. No quiero decir con eso de que hay una política del gobierno de que no se va a invertir en investigación. Porque, de nuevo, vuelvo a las palabras de la ministra que dijo que ella entendía la importancia de la investigación. ¿Y ustedes esperan que eso se cumpla efectivamente? Claro, por supuesto. Pero van a estar atentos, dice usted también. Siempre hay que estar atentos. Volvamos un poco a algunos temas de la Universidad de Chile. Como concepto, ¿usted cree en la triestamentalidad, en que tengan derecho no solo a voz, sino que también a voto, no solo los académicos, sino que funcionarios y estudiantes? ¿Cuál es su planteamiento? Yo ahí separo muy bien todo lo que sea elección de autoridades unipersonales, directores de departamento, decanas, rector, rectora. No estoy de acuerdo con la triestamentalidad. Creo que ahí son los académicos los que tienen que elegir a los directores, a los decanos, decanas y el rector o rectora. No obstante eso, creo que es bueno abrir espacios de participación en aquellas instancias donde los estudiantes y los funcionarios sí pueden decir, dar su opinión y votar. Nosotros en el año pasado, y ya ahora se está empezando a implementar, se abrió la posibilidad, con un cambio estatutario de la universidad, de que tanto estudiantes como funcionarios participaran en los consejos de facultad. Sí. En los consejos de facultad se toman decisiones respecto a la facultad. Son cosas que son realmente relevantes para los funcionarios y para los estudiantes. Y yo creo que en particular, por ejemplo, respecto a nuestros estudiantes, es bueno esa experiencia, que ellos vean cómo se toman decisiones, que participen en esas decisiones. Esas decisiones normalmente son informadas, están basadas en evidencia. Un espacio casi de educación cívica para el futuro también, a eso voy, exactamente a eso voy, Mónica.
yo creo que tiene que ver con la formación integral de nuestros estudiantes, de aprender a razonar en un ambiente donde hay una conversación muy informada. Entiendo. Quiero preguntarle por el Club Deportivo Universidad de Chile, que es un temazo, pero antes una definición. ¿Cuál es su postura frente a las tomas? ¿Es válido tomarse parte o la universidad? No, yo creo que las tomas no son el mecanismo más adecuado para poner temas que se quieren conversar. ¿No le parecen válidas como herramienta? No me parecen válidas como herramienta, y yo creo que tenemos que conversar con nuestros estudiantes y hacerles ver que las tomas al final funcionan en contra de las demandas que ellos tienen. En vez de favorecer que uno tenga una buena disposición respecto de conversar con de esas demandas, al final no lo favorecen. Tienen efectos bien negativos, sobre todo para los estudiantes que son más vulnerables, ya sea por nivel socioeconómico, que no tienen espacio para estudiar en sus casas, o porque son neurodivergentes y por tanto necesitan mucho más apoyo. O sea, tiene efectos sobre los estudiantes y también sobre los académicos, que ven descontinuada su ingreso a sus lugares de trabajo. Entonces, las tomas no son el mecanismo, yo se lo he dicho bien abiertamente, y los estudiantes, yo creo que tenemos que conversar con ellos hasta convencernos juntos de que efectivamente no es la forma más adecuada de tener un petitorio respecto de cualquier cosa que sea. Porque de alguna manera también vulneran el derecho a los que sí quieren seguir yendo a clases también. Por supuesto, y como digo, y eso afecta mucho más a los estudiantes más vulnerables. Quisiera preguntarle cómo ve el tema del Club Deportivo Universidad de Chile en términos generales. Y se lo pregunto porque en las investigaciones, que son varias, tiene varias aristas este problema, entonces me gustaría de alguna manera resumirlo porque se va entendiendo. Lo primero, ¿usted tiene claridad, usted es la rectora electa, tiene claridad quién es el dueño definitivo, final de la Universidad de Chile, el Club Deportivo? No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho, no lo sabemos. Lo que se está haciendo, y la rectora lo informó recientemente, se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados para tener muy buena información de cuáles son las formas como la universidad se puede mover en respecto del club deportivo. Pero primero, ¿le preocupa la situación del Club Deportivo Universidad de Chile? Por supuesto. ¿Ha habido falta de transparencia? Ha habido falta de transparencia, pero además lo que quiero decir es que en la universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. No hay dos opiniones. ¿Revisado en cuanto a la cantidad de directores que tienen, al pago que se le hace? Primero que nada, para asegurar que se cumple con el convenio original, con el espíritu del convenio original, que era los valores de la universidad y los emblemas de la universidad. Hay una cápita en ese convenio que dice: serán protegidos los emblemas de la universidad y los valores de la universidad. Y directamente, ¿usted cree que de alguna manera, con estas luces que se han empezado a dar, primero de que no se sabe quién es el dueño final, falta de transparencia, si usted. Segundo, que hay un fondo de inversión vinculado a Huachipato también y a Universidad de Chile, donde básicamente los derechos del club, los derechos de los accionistas minoritarios del club de alguna manera, pudieran estar viéndose vulnerados, el club y los derechos también de los minoritarios, porque hay traspaso de jugadores a un precio exorbitante que le ven, no sé, Huachipato, por ejemplo, a Universidad de Chile, y que lo paga Universidad de Chile, porque ahí el mayoritario logra decidirlo, pero también, pues, entonces, hay preguntas de traspasos, de pérdidas, de traspasos de dinero, de la propiedad de quién es, o sea, se está vulnerando también al minoritario, al club también, y por eso yo le pregunto si la situación le parece lo suficientemente grave como para eventualmente tomar alguna decisión más fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes han hablado que van a revisar el contrato de concesión. Hay justamente una cápita en que dice que pueden de alguna manera resarcirlo si es que se vulneran los valores. Así es. Antes de contarme la decisión, ¿usted cree que en el club deportivo se están de alguna manera vulnerando los valores de la Universidad de Chile? Para poder responder eso,
es que la rectora pidió este informe en Derecho, porque nosotros como universidad tenemos que movernos muy informadamente respecto de esto. Entonces, este informe en Derecho, que como digo, lo solicitó la rectora y precisamente lo solicitó para que quien fuera elegido rector o rectora tuviera una información muy acabada, muy desde el punto de vista legal impecable para tomar decisiones. Entonces, yo lo que estoy diciendo, para ser muy clara, es esperar este informe en Derecho, pero habrá que tomar decisiones. Pero ¿podrían eventualmente llegar hasta quitarles el nombre de Universidad de Chile, prohibirles el uso de los emblemas? Va a depender de lo que diga ese informe en Derecho. Si es grave, eso no se descarta. O sea, no se descarta nada, pero repito, Mónica, yo creo que es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones, y no solamente que yo pienso y lo que veo, que obviamente es preocupante. ¿Y qué es lo que más le preocupa a usted de lo que ha visto en el Club Deportivo? Bueno, la falta de transparencia, eso que lo mismo que tú mencionabas, de que no sabemos quién es el dueño, etcétera. Yo creo que es muy importante para la universidad, porque el manejo de dineros entre fondos de inversión, otros clubes y Universidad de Chile, ¿también le preocupa? Todas las cosas nos preocupan, esa es la verdad. Todas las cosas nos preocupan porque, repito, ahí la Universidad de Chile tiene su nombre, ¿cierto?, sus emblemas y sus valores, y por tanto nosotros, cualquiera que sea el rector o rectora, tiene que proteger eso y tiene que hacer lo necesario para que eso esté protegido. Y por eso mismo necesitamos mucho respaldo para tomar decisiones. Si Clark finalmente termina siendo sancionado, ¿sería alarmante para usted? Sin duda, porque es la justicia la que está haciendo la investigación. Quiero preguntarle respecto de otras cosas. ¿Cuál es su opinión respecto del CAE? ¿Hay que terminarlo, no hay que terminarlo? Yo creo que hay que modificarlo. Yo creo que tiene que haber, como todos sabemos, la gratuidad llega hasta al 60%, ¿no es cierto? Y están todos los estudiantes del decil 7 al decil 9 que necesitan tener una forma adecuada de financiar sus estudios. Y efectivamente yo creo que el CAE hay que modificarlo. Hubo un avance con el FES, pero no alcanzó a ser aprobado. No digo que el FES era lo ideal, pero hubo un avance en términos de las negociaciones en que estaban respecto de hacer ajustes en el FES, porque tenía algunos problemas, sin duda. ¿Pero le gustaría algo similar al FES? Yo creo que son interesantes estos sistemas donde hay los estudiantes estudian con un crédito que luego pagan con sus ingresos una vez que terminan la carrera y empiezan a trabajar. Y esos ingresos son, digamos, ese pago es contingente a los ingresos. Ahora, una de las críticas era que te podían terminar pagando varias veces lo que se les había aportado. Eso era el FES, pero no tiene por qué ser así. Ya, ¿eso a usted le gustaría que se corrigiera? Claro, sin duda. Ya. Hay dos cosas que a mí me gustaría que se corrigieran de lo que recuerdo bien del FES. Uno, que los estudiantes no pagaran varias veces lo que costó su carrera. Y segundo, que las universidades tuvieran copago, porque efectivamente los cálculos que todos habíamos hecho era que efectivamente sin copago era bien difícil financiar lo que cuesta realmente formar un estudiante. ¿Cree usted que se tiene que acortar el largo de las carreras? Esa es una discusión bien interesante, que yo creo que es importante que la tengamos, pero yo diría lo siguiente. Cuando hacemos comparaciones de los largos de las carreras entre Chile y otros países, no estamos tomando en cuenta cosas que son importantes. Por ejemplo, que en Chile las carreras te habilitan profesionalmente. Cuando uno mira el caso de Estados Unidos con su bachelor, no habilita profesionalmente. Y si un estudiante en Estados Unidos quiere ser un médico o quiere ser abogado, tiene que estudiar bastante más que los 4 años del bachelor. Entonces, una cosa es que tenemos que comparar lo que es comparable. Nosotros, la habilitación profesional en Chile es durante la carrera. Entonces, eso siempre pienso que esa comparación no es válida. Segundo, tenemos que considerar cómo llegan nuestros estudiantes a la universidad y muchas veces por distintas razones, porque todavía tenemos resabios de lo que implicó el COVID y los años
en que los estudiantes... O por la calidad de los colegios donde vienen. O por la calidad. Entonces, también hay una brecha que uno tiene que cerrar, porque, como he dicho en otras veces que me han preguntado esto, la Universidad de Chile, cuando recibe a un estudiante, se compromete con que ese estudiante termina la carrera, y no que al final del primer año le dice, ¿sabes qué? Lo lamento mucho. Nosotros nos comprometemos con nuestros estudiantes y, por tanto, tenemos que cerrar esas brechas también. Y eso yo creo que es importante. O sea, no se cierra la discusión de acortar las carreras, pero hay que ver para qué habilita ese estudio. Por supuesto, porque si estamos pensando que vamos a hacer habilitación profesional, no podemos tener carreras de 4 años. En los países europeos o en Estados Unidos siguen estudiando para tener habilitación profesional, y en algunos casos tienen colegios profesionales que habilitan. Nosotros no tenemos ese sistema. Entonces yo creo que esa conversación es una conversación que cuando uno la da, tiene que darla poniendo toda la información en la mesa y decidiendo como país qué es lo que nosotros queremos que la universidad haga. ¿Qué le dice a los jóvenes de la CONFET que hoy se manifestaron? Hubo incidentes, ese es un tema. ¿Qué les dice respecto a los incidentes? Pero también qué les dice respecto de un petitorio en que hablan en contra de esta mega reforma que llevará ante el gobierno, en contra de los recortes y también en contra del proyecto Escuelas Protegidas? Bueno, lo primero es solidarizar con los estudiantes. Hay estudiantes nuestros que están en la posta central. 5 estudiantes estuvieron heridos. Uno de ellos ya fue dado de alta, pero primero solidarizar con eso, porque realmente es algo que corresponde. Lo segundo es que efectivamente, bueno, también tenemos, es lo que me han informado, porque yo todavía no estoy a cargo de la universidad, ¿no es cierto?, que hay algunos estudiantes detenidos. Entonces eso también es algo que tenemos que preocupar nosotros como universidad. Respecto de las temáticas... Y respecto a los incidentes, de que haya violencia en medio de manifestaciones. Yo entiendo que lo que pasó, y repito de nuevo, esto es lo que entiendo porque no estaba... es que cambiaron el trazado de la marcha, y ahí se produjeron los incidentes. La CONFET llamó desde Plaza Italia hacia la Moneda, entiendo, y lo que creo que fue la Intendencia, ¿no? Cambió ese trazado. De igual manera, me imagino que usted tiene una visión crítica de cuando se producen hechos de violencia en las manifestaciones. Por supuesto. O sea, no es una herramienta válida, sea cual sea la manifestación. Por supuesto. O sea, en general, cuando hay hechos de violencia, uno no está para nada contenta, ¿qué te puedo decir? Absolutamente. Ahora, no sé bien en qué minuto se produjeron esos hechos, no estuve atenta al detalle, pero efectivamente hay estudiantes que están heridos, y eso igual hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y para ir cerrando, respecto de sus demandas en contra de la mega reforma, en contra de los recortes y en contra del proyecto Escuelas Protegidas. Bueno, yo me imagino que los estudiantes están en contra de los recortes porque piensan que en algún minuto eso podría afectar a la educación, ¿no es cierto? Y a su educación, y en particular a la educación pública. Esa es su preocupación, así lo entiendo yo, que efectivamente esos recortes finalmente afecten la educación pública, que yo creo que es muy importante en el país. O sea, nosotros como país necesitamos tener educación pública. ¿Tiene como rectora electa usted una postura definida respecto a esto que se está planteando en la discusión pública y en el Parlamento, de pérdida, aunque sea temporal, de la posibilidad de postular a la gratuidad para quienes son condenados por hechos de violencia? Y es algo que se está planteando también como una posibilidad en esta idea de un registro nacional de vándalos e incivilidades. El concepto de que se pierda la gratuidad, por ejemplo, u otros derechos sociales. A mí lo que me pasa con el tema en particular de cerrar la posibilidad que el estudiante, que el joven, digamos, pueda estudiar, creo que cerramos el camino a un joven que podría, a través de la educación, formarse de una forma más integral y entender que muchas de las cosas que está haciendo son incivilidades, por ejemplo, y no debían ocurrir. O sea, yo creo que
el gran activo que nosotros podemos darle a nuestros jóvenes es educación. Entonces, ¿no está de acuerdo con que se ocupe la pérdida de la gratuidad, aunque sea temporal, como una forma de castigo? Sí, sí. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. De hecho, recuerdo haber visto el año pasado, parece que fue, en un periódico que tenía la información de que jóvenes que estaban presos tenían gratuidad. Entonces, ¿por qué tú le das a jóvenes presos gratuidad? Precisamente porque quieres que esos jóvenes tengan la oportunidad de salir de la cárcel, trabajar, estudiar. Yo creo que la educación es muy importante para poder formar integralmente a nuestros jóvenes. Y como última pregunta, tendremos ocasión, me imagino, en el futuro de conversar nuevamente, porque hay muchos que se nos quedan en el tintero. ¿Qué le parece el proyecto de escuelas protegidas? Entre otras cosas, también está el tema de la gratuidad, pero está el tema de la revisión de mochilas y otras pertenencias. Está el tema del castigo a quien interrumpa clases. Mira, en general yo creo que efectivamente hay temas de violencia en los establecimientos educacionales y tienen son de distintos niveles. Y yo creo que cuando uno piensa en como la pequeña violencia de convivencia, el bullying, todo eso, esto no lo resuelve en absoluto, porque efectivamente nos está apuntando a esos comportamientos que son importantes también, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes puedan comprender que no son adecuados, ¿no es cierto? Pero en la revisión de mochila no te resuelve eso. Ahí tú tienes que pensar en cómo tú mejoras la convivencia. Y otros hechos de violencia más graves, sean, por ejemplo, desde lo que ocurrió en Calama hasta overoles blancos. Ya, en lo que ocurrió en Calama es un segundo nivel, estoy tratando de diferenciar. Uno es la convivencia del día a día, donde también hay pequeñas violencias, ¿cierto? Segundo es lo que ocurrió en Calama, que es una situación completamente distinta. Es un estudiante que no se logró identificar a tiempo, que tenía problemas serios. Pero eso yo no lo juntaría con el tema de la convivencia del día a día, ¿me explico? Y tampoco lo juntaría con el caso de cuando aparecen los overoles blancos y, por ejemplo, salen a la calle e incendian un bus. Eso es delito, ¿no es cierto? Entonces, son distintos niveles que necesitan distintas medidas. Y a mí me preocupa que efectivamente en los establecimientos educacionales nosotros fortalezcamos la convivencia. Tenemos que hacer mucho de eso. ¿Cómo lo hacemos? Y hay distintas medidas y hay algunas cosas que sabemos que funcionan. Entonces, ¿no le parece tan efectivo este proyecto? No me parece tan efectivo. Ahora, a veces ya hay un estudio que me tocó leer recientemente en Estados Unidos, en que a veces esas medidas incluso generan más inseguridad. Cuando efectivamente a uno lo están revisando. Ahora, yo entiendo que el proyecto no dice que tienen que revisar todas las mochilas todas las mañanas, sino que es cuando hay una situación, etcétera. Pero si, imagínate que una situación que no existe, que el proyecto no está planteando, que tú llegaras al establecimiento educacional y que revisaras las mochilas, o que tuvieras que pasar por un detector de metales. Eso a veces te da más inseguridad. Te da la sensación de que estoy llegando a un lugar. Entonces hay que tener mucho ojo y revisar mucho la literatura respecto de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que también han tenido históricamente situaciones de violencia escolar, que puede funcionar, pero lo que uno no puede dejar de hacer es tener una política de convivencia en los establecimientos educacionales. Alejandra Misala, muchísima rectora electa de la Universidad de Chile, la segunda mujer que va a ocupar este cargo. Le agradezco muchísimo que nos haya concedido su primera entrevista aquí en CNN Chile y, por supuesto, siempre las puertas abiertas para que nos cuente lo que está pasando en una de las principales universidades del país. Muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad de conversar. Bueno, hoy se dio a conocer una nueva entrega del Barómetro Normativo 2026, donde se reveló que si bien hay comunas en la región metropolitana que han avanzado en la actualización de sus planes reguladores, la mayoría está sin avance o carece totalmente de uno. El informe es de Pablo Figueroa.
Finalmente se dio a conocer un nuevo diagnóstico del Barómetro Normativo 2026. Un informe que tiene como propósito actualizar el diagnóstico de los instrumentos de planificación territorial del Gran Santiago, evaluando el estado actual de los planes reguladores comunales, en donde hay varios puntos positivos a destacar. Hoy en día tenemos un gran porcentaje de planes reguladores, ¿cierto?, que están en proceso de modificación. Esos procesos de modificación involucran, ¿cierto?, en algunos casos mejoras, ¿cierto?, dentro de la planificación urbana. Pero quizás el más grave y el que sigue siendo un problema desde la entrega de 2024 es la falta de planes reguladores en parte de las comunas. Comparativamente con el barómetro del año 2024, hoy día hay menos comunas en fases de desarrollo de planes reguladores, lo cual no es una buena noticia. Y además de eso, todavía tenemos un 59% de las comunas que o no tienen plan regulador o que están desactualizados sus planes reguladores. Pero para que la gente entienda, ¿qué es un plan regulador? Para poder hacer un plan regulador hay que partir primero haciendo un PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, porque el Plan de Desarrollo Comunal es un plan donde se proyecta el crecimiento de la comuna en 20, 15, 10 años, ahí dependiendo del horizonte de... Y también, ¿por qué demora tanto un plan regulador? Que es revisado por la dirección de obras, por cada uno de los concejales, para poder hacer un plan regulador. Y ese plan regulador, al igual que el PLADECO, son revisados por Contraloría. Así es, porque un plan regulador puede tardar en su actualización casi media década para tener una vigencia de un poco más de una. Y creemos que es importante avanzar en la descentralización. Ya hay 8 regiones que tienen la capacidad de poder modificar el plan intercomunal, o en el caso de Santiago, el plan regulador metropolitano de Santiago, y estamos a la espera de que esto también se haga en la región metropolitana. El decreto fue ingresado a la Contraloría, fue retirado y esperamos que se reponga. Así que eso es un punto muy importante. Segundo, hay que flexibilizar los planes reguladores comunales para que el sector inmobiliario se pueda desarrollar, pero con equilibrio, asociado, por ejemplo, al transporte. Pero además el barómetro normativo integró varias comunas de la zona norte, donde se está llevando a cabo la construcción de nuevos lugares para vivir. Así como también hay problemas en la zona sur, como Puente Alto. Efectivamente, ahí los instrumentos de planificación urbana son los que yo diría que todavía van muy atrás. Como que no se hace planificando pensando en, por ejemplo, áreas verdes, pensando en la conectividad, finalmente pensando en que esos lugares también tengan calidad de vida. Y calidad de vida, uno de los aspectos importantes es cuánto me demoro en llegar a mi trabajo. Que esto es medio pendular. Hemos pasado desde tener unas normativas muy laxas a fines de los 90, en los años 2000, a tener normativas muy restrictivas. Tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar el consenso, los procesos de participación ciudadana que les mencionamos, es parte de la búsqueda de esos equilibrios. Un debate largo como el que se lleva semana a semana en varias comunas, en donde se está escuchando la opinión de la gente con respecto a los planes reguladores y en dónde se debe y cómo y con qué consecuencias se debe construir en cada sector de la región metropolitana. Aunque hay expertos que llaman a que empecemos a mirar afuera del Gran Santiago, hay otros que insisten que aún hay lugar acá, en el centro del país. Tras las críticas de Renovación Nacional y del movimiento Demócratas por las salidas de los subsecretarios del Ministerio de Seguridad Pública, el viceministro Claudio Alvarado salió a defender la decisión y también a respaldar a las nuevas autoridades. Sin embargo, la presidenta del Senado criticó que los nombramientos no fueran socializados con los partidos oficialistas. En su informe, Colomba Eichholz nos cuenta. Hemos ido cambiando la mano en temas de seguridad. Una frase que no buscó ser una metáfora ni una hipérbole, sino una descripción literal de los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública, porque con la llegada de Martina Raus se concretaron las salidas de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, quienes fueron reemplazados por autoridades que hasta ayer se desempeñaban en Interior. Nos hemos preparado mucho para este momento. Estoy muy honrada de la oportunidad de poder trabajar en seguridad pública. La expectativa es reforzar el trabajo que se está realizando en la subsecretaría, también establecer un plan de acción concreto. Al que, según parlamentarios de Renovación Nacional y Demócratas, Andrés Joanet ya había contribuido con propuestas cuando se le solicitó la renuncia. Una remoción que fue cuestionada por algunos dirigentes de ambas colectividades por la forma en que se concretó, ya que fue el ministro Arrau quien le pidió dar un paso al costado y no el presidente José Antonio Kast. Las críticas siempre, como lo he dicho en más de una oportunidad, son bienvenidas y son legítimas, pero aquí se ha optado por dos profesionales que tienen conocimientos. El ex subsecretario Joanet sigue colaborando con nuestro gobierno, lo hará desde
la asesoría directa al presidente de la materia en el segundo piso. Mientras que la eventual colaboración de la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana con el gobierno aún es incierta. Eso sí, la ex autoridad se reunió este miércoles con el mandatario en La Moneda. ¿Le ofreció algún cargo como al ex subsecretario Joanet? No tengo nada que contar. ¿Qué le parece la forma en la cual se comunicó su salida? No voy a contar nada. Sin embargo, algunos sí comentaron sobre su inconformidad con los cambios realizados. Nombrar rápidamente a dos personas que no habían sido conversadas, con quienes hemos estado trabajando esta agenda de seguridad, me parece que es una cuestión que podría haberse llevado a cabo de manera distinta. Siempre se pueden mejorar esas formas. Y esas formas se las hemos planteado al propio ministro, cuyo partido monopolizó el Ministerio de Seguridad, según acusaron desde Demócratas. Sin embargo, los cambios no generaron solo críticas. Para algunos parlamentarios, las modificaciones demostraron precisamente el cambio de mano al que aludió el presidente Kast. Llega empoderado, hizo un ajuste dentro de su propio equipo de trabajo, mostró acá un foco, digamos, preciso de lo que se quiere hacer, aunque todavía trazabilidad, vale decir, cuál es la medición y en qué tiempo de cada uno de los problemas que se han planteado en materia de seguridad falta aún profundizar. Eso significa entonces pasar de la retórica a la acción. Si bien lleva cerca de 2 semanas, agarró claramente el toro por la asta y está conduciendo como se debe conducir esta en materia legislativa. Y en relación al cambio, yo creo que tiene 2 muy buenos subsecretarios, no tengo ninguna duda que van a formar un gran equipo. Y así también lo expresó el ministro de Seguridad Pública tras su segunda jornada de exposición en el Senado. Agradecer el trabajo de mi antecesora, de los 2 subsecretarios, que hicieron un gran trabajo, nos entregaron borradores sobre los cuales construimos y vinimos a exponer esto, y también desearle lo mejor a los 2 nuevos subsecretarios que ya están trabajando desde el día 1 de ayer en la noche con mucho compromiso en este nuevo ministerio. Que enfrenta desafíos como la penetración del crimen organizado, como por ejemplo el registrado con la Operación Tokio, que involucra a un ejecutivo bancario con el Tren de Aragua. Ese hecho llevó a parlamentarios de oposición a solicitar reabrir la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, Arraud descartó el punto y llamó a avanzar en la integración de datos y en la regulación de las criptomonedas. Bueno, como ustedes lo veían, un día después de que se conociera su salida del Ministerio de Seguridad Pública, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, acudió a La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. Al retirarse, como pueden observar, evitó dar declaraciones a la prensa, asegurando que no tenía nada que contar. Sin embargo, en el podcast ¿Cómo te lo explico?, que realizamos junto a la periodista Paula Catena, sí habló y dijo que sí existía un plan de seguridad y que a la ministra Steiner, que no era lo que presentó en todo caso en el Congreso, y que a la ministra Steiner le faltó de parte del gobierno apoyo comunicacional. Escuchemos. Creo que sí, creo que hubo un poco de falta de apoyo. ¿De parte de quiénes? ¿Del propio gobierno? Honestamente. Lo que pasa es que no es del propio gobierno. Yo creo que en el fondo lo que faltó ahí fue más apoyo comunicacional, porque ella hizo hartas cosas. El plan sí existe. Yo me he cansado de decir que el plan existe. Mira. ¿Pero qué pasó ahí? Porque ella cuando va... Bueno, esas son cosas, por ejemplo, que yo te digo que puede haber un tema comunicacional. Eso son como las tras bambalinas que ocurren, de las cosas como absurdas. Digamos, mira, el plan existió siempre. ¿Existió anillado incluso un documento? No estaba anillado, pero sí corcheteado. Ya, corcheteado. Existió un documento corcheteado. ¿Dónde está físicamente ese documento? Ese documento se le entregó al Ministerio de Interior. Completo. Sí. ¿Es exactamente lo que leyó en el Congreso o había más? No, lo que leyó en el Congreso era un discurso que era para presentar parte del plan. De hecho, aparte del plan, se llevaba el famoso PPT, que no dejaron que lo exhibiera. Y una pregunta, ¿por qué no presentó el plan? ¿Quién le dijo que no presentara el plan? Es que el plan se le entregó al Ministerio del Interior. Ya. Y ahí quedó. Pero ¿cómo quedó en el Ministerio del Interior? ¿Y por qué? No tengo más respuesta sobre eso. Ahí está. Con incidentes entre estudiantes y carabineros terminó la marcha convocada por la CONFECH. Hoy en Santiago la protesta fue convocada en rechazo a los recortes fiscales, al Plan de Reconstrucción Nacional y al proyecto de escuelas protegidas. El trayecto de la movilización generó polémica porque la Delegación Presidencial Metropolitana fijó el recorrido desde Los Héroes hasta la Estación Ecuador, prohibiendo el inicio en Plaza Baquedano. Sin embargo, los estudiantes ignoraron la instrucción de la autoridad. La Corte Suprema revisó la apelación de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León,
luego que se rechazara un recurso de amparo que buscaba revertir su prisión preventiva. La decisión quedó en acuerdo y se va a conocer dentro de los próximos días. En paralelo, la justicia volvió a aplazar la preparación del juicio oral contra Katy Barriga a petición de su defensa. La nota es de Juan Cristóbal Cható. El matrimonio Lavín-Barriga protagonizó la agenda judicial de este miércoles con audiencias en sus respectivas causas. El caso del exparlamentario llegó hasta la Corte Suprema, ya que la segunda sala revisó la apelación de su defensa al rechazo de un recurso de amparo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, iniciativa con la cual buscan declarar ilegal la resolución que lo tiene privado de libertad desde el 8 de mayo, en parte por la supuesta inclusión de delitos por los que no fue desaforado. Los efectos del rechazo de la solicitud de desafuero fueron ilustrados muy adecuadamente por el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones, que lo que nos dijo que efectivamente cuando no se da lugar a la formación de causa, le está vedado al tribunal de instancia poder disponer una medida cautelar considerando esos hechos que no hacen lugar a la formación de causa. Todos y cada uno de los delitos por los cuales el exdiputado señor Lavín fue formalizado fueron los mismos respecto de los cuales fueron aprobados por el máximo tribunal al momento de otorgarse el desafuero. Esto es fraude al fisco de carácter de reiterados, como ustedes saben, el tráfico de influencias también, como la falsificación de uso de instrumento privado mercantil, y que fundamentaron, atendida la gravedad de los antecedentes, un hecho de alta corrupción. La decisión de la segunda sala del máximo tribunal quedó en acuerdo y debería ser comunicada durante los próximos días, mientras el exdiputado seguirá en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, donde recibió la visita de su esposa, quien también tuvo audiencia este miércoles, pero en el juzgado de garantía, con el objetivo de discutir el reagendamiento de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia que ya ha pasado por cambios de fecha. Debido a la reciente modificación de la defensa, ahora a cargo de la Defensoría Penal Pública, es que solicitaron más tiempo para ponerse al día con la causa. Esto fue concedido por el tribunal, fijando la audiencia para octubre. Las razones principales son el volumen de información que tiene la carpeta de investigación o los antecedentes de investigación. Y allí ustedes son más expertos que nosotros, son 32 terabytes de información. Y eso en realidad es un tema a discutir para las causas complejas. No es posible que una investigación de cierta naturaleza como esta tenga tanta información. Responde a la necesidad de los abogados, nuevos abogados que toman mi defensa, de revisar, de estudiar y de defender, nada más que eso. Desde el Ministerio Público y la parte querellante han sido críticos de lo que acusan es una estrategia para dilatar el comienzo del juicio oral, probablemente con el objetivo de alargar lo más posible las medidas cautelares para abonar la pena cumplida en una eventual sentencia condenatoria. Las dilaciones indebidas afectan, por cierto, el debido proceso que debe garantizar a todos los ciudadanos la resolución de los conflictos de manera racional en un plazo prudente. Es por esta consideración que el tribunal tuvo presente que el Ministerio Público ha proporcionado todos los antecedentes, que ha cumplido con todas sus obligaciones y el deber legal de poner a disposición y de promover la celebración de la audiencia de preparación de juicio. Tanto nosotros como el Ministerio Público hemos insistido que lo que queremos es ir a juicio y acá que después no se victimicen los imputados del tiempo que se ha demorado la presente causa. A mí me interesa que la ciudadanía tenga claro que este proceso se ha dilatado única y exclusivamente por petición de la defensa. Si no vuelve a cambiar la fecha, el 7 de octubre será el puntapié inicial del juicio contra la exalcaldesa Katy Barriga tras un proceso de investigación formalizado hace más de 2 años. Bueno, hoy se concretó el hito constructivo que unió los túneles de Avo 1 y 2, completando así el anillo de Américo Vespucio. La actividad, que fue encabezada por el presidente José Antonio Kast, representa el 36% de avance de las obras en un proyecto que se espera esté terminado en el año 2028. Sebastián Riz con el informe. Iba a preguntarle a la persona que llevaba más años trabajando, pero era don Diego. Ajá. Y como Antonia lo hizo tan bien, le vamos a decir a Antonia que dé la instrucción. Así el presidente traspasó el rol de dar la orden. Adelante con la caída del telón. Y así fue la caída del telón para el encuentro entre los dos túneles que une Avo 1 y Avo 2, completando así el anillo vial de la autopista Américo Vespucio. Y uno no dimensiona lo que está haciendo. Y cada uno lo dimensiona de manera distinta. El ministro decía: yo soy ingeniero, el alcalde es arquitecto, y todos ven algo distinto. Yo soy usuario. ¿Ah? Y cada día en el taco de arriba
digo, ¿cómo le estará yendo allá abajo? Circulo por aquí al menos 2 veces al día, de mañana y de vuelta. Ahora ya no tanto porque cambié la residencia. Darle las gracias por esas miles de familias que van a tener más tiempo. Y es que se estima que la obra beneficiará a más de 660.000 personas, reduciendo los tiempos de viaje de 30 a 5 minutos. Un proyecto que contempla $815 millones de inversión y tendrá 2 túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, con 3 pistas en cada sentido. Estructura que estará por debajo de la línea 4 del metro, pasando por las comunas de La Reina, Ñuñoa, Peñalolén y Macul. Pero el dueño de estas autopistas, de estas carreteras, es el Estado de Chile. Es decir, somos todos los chilenos y tiene un impacto no solo en el crecimiento, en el desarrollo del país, en el empleo, sino también en ahorrar tiempo. Este proyecto permite pasar de 35, 30 minutos a 5 minutos en la superficie. Multipliquen eso si se hace todos los días, 2 veces al día. Ese impacto en la calidad de vida de las familias es extraordinario. Hito constructivo que fue bien recibido por las personas que diariamente circulan por el lugar y que en muchas ocasiones tienen que convivir con congestiones vehiculares que le suman minutos valiosos a sus viajes. Cuesta, sobre todo desde esta hora hasta como las 9 de la noche, trasladarse. Son 45 a 50 minutos fácilmente. Creo que hay veces que fácil 20 minutos, 15, 20 minutos que estamos aquí pegados. Muy bien, porque la avenida Osa es un taco atroz y para andar en microbús es igual, es muy, muy, muy lento, entonces la gente necesita, para que los autobuses puedan circular, meterse. Forma positiva, bastante positiva, puedo llegar a la casa más rápido, estos tramos más largos son más expeditos. Ahora no será lo único que dejará el proyecto, ya que la obra contempla la creación de espacios verdes en 4 puntos específicos del trayecto. En la intersección de Príncipe de Gales, al frente del Mall Plaza Gaña, afuera del Metro Los Presidentes y una reestructuración de la Rotonda Grecia. Quizás la gran importancia que tiene estas obras para nuestros vecinos no es lo que pase en subterráneo, no es este túnel, sino que es cómo resolvemos la situación de superficie. Y en ese sentido, esta obra considera subsanar muchos problemas estructurales que venían ya desde hace 30, 40 años. Estas imágenes grafican uno de los mayores problemas que presentó la autopista subterránea Vespucio Oriente 1. Era septiembre de 2023 y la filtración de agua en gran parte del trayecto generó más de un dolor de cabeza para los usuarios por su alta peligrosidad. Asunto que fue respondido por la concesionaria. Lo que es el tema de filtraciones, se está trabajando con una manta impermeabilizante que la va a cubrir en toda su extensión, por lo cual no debería haber problemas de filtraciones de agua. Proyecto que ya tiene un porcentaje de avance del 36% y que se espera esté totalmente terminado y abierto al público para el año 2028, logrando así completar el anillo Américo Vespucio y con ello mejorar la conectividad y el sistema de transporte urbano en el Gran Santiago. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Y vamos a partir con estas imágenes del aeropuerto de Kuwait, porque ayer les decíamos que se estaban registrando ataques en el espacio aéreo de este país. Finalmente, esto fue lo que ocurrió, un ataque alcanzó entonces este aeropuerto y también dejó un muerto. Esto ocurrió en medio entonces del intercambio de ataques que se registró anoche. En primer lugar, Estados Unidos atacó un buque petrolero que iba camino a Irán y a raíz de esto, desde Irán respondieron con ataques a bases militares en Kuwait y Bahrein. Desde Irán, desde el régimen, aseguran que solo atacaron estos lugares. Sin embargo, entonces se registraron daños en el aeropuerto de este país. A pesar de esto, a pesar entonces de que se registró este hecho, desde Estados Unidos, Donald Trump insiste que el alto al fuego sigue vigente. Asimismo, en paralelo, también Donald Trump entregó una entrevista al New York Post. Dijo que no descarta encontrarse con el nuevo líder supremo de Irán y asimismo se refirió a la llamada que tuvo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Llamada que le hizo para que
parara con los ataques en el Líbano porque estaban entorpeciendo entonces las conversaciones con Irán. Esta llamada fue muy acalorada. Hay reportes que dicen que Donald Trump trató a Netanyahu de loco, completamente loco, y le dijo que era un mal agradecido. Se le pregunta entonces por esta conversación. Donald Trump dice que él no estaba enojado, sino perturbado con lo que estaba haciendo Benjamín Netanyahu en el Líbano. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Donald Trump entonces respecto de esta declaración. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. Bueno, Donald Trump además dijo que está convencido de que podrían llegar a un acuerdo con Irán incluso este fin de semana. Vamos a ver qué ocurre, ya llevamos 3 meses de guerra entre ambos países. Vamos a cambiar de tema al otro conflicto importante que ya lleva 4 años, porque si ayer les decíamos que Rusia atacó en varias ocasiones a Ucrania y dejó por lo menos 20 muertos, hoy Ucrania respondió. Durante esta noche, la madrugada del martes más bien, Ucrania utilizó drones para atacar San Petersburgo previo al foro económico que está organizando Vladimir Putin en la zona, y registraron entonces este incendio a raíz de estos ataques con drones ucranianos. Asimismo, según dijeron desde Kiev, alcanzaron también un buque de guerra y otros objetivos rusos. Se registraron varios heridos y daños a la infraestructura. Desde Rusia dijeron que interceptaron 350 drones ucranianos, pero que uno de ellos alcanzó un bus que también dejó heridos importantes. Esto ocurre en medio de la nueva dimensión de esta guerra que anunció Vladimir Putin, que están respondiendo desde Rusia a un ataque que realizó Ucrania, que según Rusia dejó también alrededor de 20 civiles muertos, algo que Ucrania niega. Escuchamos lo que dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el vocero del Kremlin tras estos nuevos ataques entre ambos países. Gracias a Dios, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, hoy se está sintiendo nuestra fuerza en el campo de batalla. Hemos logrado avances significativos en los ataques de gran alcance. Creo, gracias a Dios, que hoy contamos con una garantía de seguridad que nos permiten poner fin a esta guerra, en pie de igualdad con los rusos, en cualquier formato diplomático. Deben saber que si utilizan drones y misiles contra nosotros, haremos lo mismo. Y es solo cuestión de tiempo para que podamos aumentar la magnitud de nuestras respuestas. Me gustaría recordarles la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se afirmaba que nuestras respuestas serán de carácter sistemático, y de hecho ya lo son. Ese es el primer punto. En cuanto a los ataques en concreto, la información al respecto es competencia exclusiva de las autoridades regionales y del Ministerio de Defensa. Pero en términos generales puedo decir que la operación militar especial sigue en curso para que no se produzcan ataques de este tipo en el futuro. Seguimos ahora en Colombia porque ayer les decíamos que Donald Trump le entregó su respaldo total y completo al ultraderechista Abelardo de la Espriella, el candidato que obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta colombiana, y tenemos las imágenes del autodenominado Tigre. No es la primera vez que Donald Trump interviene en elecciones en nuestra región, ya lo hizo en Honduras y también en Argentina. Le entrega entonces su apoyo a Abelardo de la Espriella y dice que si él gana, entonces se va a mantener la colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Rápidamente, desde el oficialismo, Gustavo Petro cuestionó estas acusó una injerencia más bien de Donald Trump
en su país, y así también lo hizo el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, entonces, quien cuestionó el respaldo de Donald Trump. No ha sido el único, también Javier Milei, Daniel Noboa, incluso José Antonio Kast felicitaron a Abelardo de la Espriella tras obtener la primera mayoría en la primera vuelta de las elecciones colombianas. La segunda vuelta es el próximo 21 de junio. Pasemos a revisar lo que dijo Iván Cepeda entonces tras el respaldo de Donald Trump a de la Espriella. Lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. 21 de junio entonces la segunda vuelta en Colombia, y a las 10 de la noche en Conexión Global Prime vamos a analizar entonces los resultados de esta primera vuelta, que implican entonces para Colombia y también para nuestra región. A las 10 de la noche entonces Conexión Global Prime, también con el análisis de Raúl Sof. Vamos a terminar en Cuba porque Visa y Mastercard ya no van a operar en la isla a partir del sábado, y se hace más compleja entonces la situación de este país. El Banco Central de Cuba informó entonces que Visa y Mastercard van a dejar de funcionar a partir del 6 de junio, pues el banco privado que realizaba las operaciones de ambas compañías cesó sus operaciones en el exterior para evitar sanciones de Estados Unidos. No hay que olvidar que desde este país emitieron una orden ejecutiva para sancionar a todos quienes mantuvieran vínculos económicos con el gobierno cubano. Esta decisión deja a Cuba sin acceso a divisas del comercio internacional y profundiza así el aislamiento económico que actualmente se mantiene en la isla a raíz de este bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Terminamos Conexión Global Prime, pero ya sigue Mónica Rincón. Y nosotros antes de la nota, por supuesto que los dejamos invitados con Alicia Contreras a Conexión Global Prime, hoy después de CNN Prime. Fíjense que la ministra del Deporte negó que el plan de infraestructura deportiva presentado en la última cuenta pública, que fue la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, esté pensado solamente para un eventual estadio de Universidad de Chile. Nos lo cuenta Felipe Gallardo. No es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Tal como escuchó, así la ministra del Deporte, Natalia Ducó, aterrizó a Azul Azul tras el anuncio del presidente en la cuenta pública, donde el gobierno se comprometió en un proyecto que busca generar infraestructura deportiva en el país. No hay recursos públicos comprometidos. Lo que hace el ministerio es un rol articulador. Si se van a realizar el día de mañana cosas, se van a definir en la mesa, que yo creo que de aquí a 2 semanas vamos a anunciar quiénes la integran. Interés que existe desde la institución hace varios años. El proyecto más serio fue presentado en el año 2014 bajo la dirección de Carlos Heller, y desde la llegada de Sartor, la misma investigada por el Ministerio Público, se ha trabajado para poder cumplir el sueño más grande de la institución. Más allá de lo económico o las ganas de hacerlo, porque eso siempre ha existido de parte no solo de la hinchada, sino que de todos los directivos de Azul Azul que a mí me ha tocado conocer. Aunque para la por 5 años directora en representación de la universidad en la concesionaria, el actual proyecto estadio es para desviar la atención por el caso Sartor. Creo que sí puede servir efectivamente como un manto de humo y para distraer la atención de los hinchas y tenerlos contentos con esta esperanza de que va a haber un estadio. En Azul Azul ven el estadio como un proyecto, aunque podrían perder lo más simbólico de la institución. Este convenio necesita ser revisado. La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, buscará revisar el contrato firmado hace 19 años que dio la concesión a Azul Azul para utilizar sus símbolos como el búho, el nombre y la insignia. Hay 2 opiniones en la Universidad de Chile sobre la necesidad de revisar el convenio que tenemos con Azul Azul en el sentido de poder efectivamente asegurar que nuestros símbolos y también lo que es la Universidad de Chile esté a resguardo. En dicho documento se señala que Azul Azul no puede atentar contra los principios y valores de la Casa de Bello. En medio del proyecto estadio, Azul Azul arriesga incluso perder sus estandartes. Un tema del cual habló en profundidad en la entrevista que le realizamos a la rectora electa y donde dio hartos antecedentes. Está en nuestra página web la entrevista completa.
Bueno, polémica causó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que permite a las casas de apuestas online inscribirse y pagar IVA. El organismo definió que las plataformas deberán pagar tributos por sus prestaciones realizadas a consumidores chilenos, habilitando un mecanismo para que los casinos online puedan pagar tributación, limitando la decisión solamente a materias impositivas. En tanto, la Asociación Chilena de Casinos y Juego rechazó la medida porque, de acuerdo al gremio, no es solamente una atribución de recaudación, tributación, sino más bien que opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal. Ahí está esta y otras informaciones en nuestra página web de CNN Chile. Cuando termina CNN Prime, no se olviden que después viene Conexión Global Prime con Alicia Contreras, el tema de hoy, y además está Raúl Sor, por supuesto. Colombia, las elecciones, hay segunda vuelta, está muy interesante, muy relevante para nuestro continente lo que allí pasa. Así es que no se lo pierdan y luego, última mirada. Miércoles 3 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.